Hermanos, buenas noches a todos. Todos sean bienvenidos al estudio de los jueves. Continuando con el estudio de Apocalipsis, esta semana vamos a estudiar el capítulo 2. Nuestro hermano Jimmy Álvarez va a estar a cargo de este estudio, así que manténganse atentos. Hermano Jimmy, le doy la... Jimmy. Ok, hermano Dani, si nos puede ayudar con la oración inicial, por favor. Ok. Hermanos, vamos a comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre, estamos aquí reunidos en esta noche para darte gracias, para aprender más de tu bendita voluntad. Gracias te damos, Padre bendito, por poner en nuestros corazones la disposición de aprender, de grabar en nuestra mente y en nuestro corazón tu voluntad. Padre eterno, queremos que tú gobiernes este momento, que tú nos guíes y que tú nos ayudes cada día más a escudriñar tu palabra, a ponerla en práctica, Padre. Padre eterno, en este momento te rogamos que tú estés acompañándonos con tu palabra, con tu Espíritu Santo, Padre, para poder decir aquí lo que es la verdad, lo que tú quieres que se lleve este mensaje hacia nosotros, Padre. Gracias, bendito Señor y Dios Todopoderoso, por acompañarnos en este momento. Gracias, Padre, por tu palabra bendita que tú nos regalarás hoy. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias y te pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermano Dani. Ahora le damos paso a nuestro hermano Eric. Vamos a entonar dos himnos. Número 1, bendito sea Jehová la roca. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres su bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres su bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya, amén, 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 amén. Busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todas las cosas se te añadirán. Canten aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todas las cosas se te añadirán. Canten aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra
sale de la boca de Dios. Canten aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Canten aleluya, aleluya. Gracias, hermano Eric. En este momento quiero compartir pantalla. Vamos a compartir un poquito de lo que vamos a estar viendo y analizando en esta linda noche. ¿Sí? Las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Sí? Tenemos aquí 8 puntos rojos, pero es porque Juan está en la isla de Patmos. Entonces, tenemos eso: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. El ánimo nuestro es que también la iglesia, que decir aquí, lo que estamos reunidos, aprendamos los nombres de esta iglesia. Es decir, que vamos a tomarlos a la próxima clase, o alguien que se lo sepa al final, pues lo puede decir, y sería de ánimo para muchos de nosotros. Tanto los niños también lo pueden decir, o los adultos. ¿Ok? Vamos a ir a lo que es el punto estratégico de dónde está Éfeso. Este mensaje llevando el Apocalipsis de Patmos a la iglesia de Asia. Voy a mover esto. Un momento, por favor. Ok. Llegaría por mar primero a Éfeso, unos 100 kilómetros de distancia de la isla donde se encontraba Juan. Algo de referencia que tenemos en este libro es que uno de los que tuvo participación para abrir esta congregación en Éfeso y darle seguimiento y edificación fue el apóstol Pablo. Tenemos aquí en el Hechos, capítulo 9, capítulo 19 del 1 en adelante, pero vamos a leer unos textos, nomás para tenerlos como referencia. Hechos capítulo 19, dice del 1 en adelante: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Vemos cosas maravillosas, que cuando Pablo llega a Éfeso, se encuentra con un grupo de personas bautizadas, ¿sí? Pero no con el bautismo que trajo el Señor Jesucristo, sino más bien con el bautismo de Juan, el que preparó el camino del Señor Jesucristo. Y es ahí donde Pablo interviene y les anima a hacer lo correcto para que encuentren ¿qué? Perdón de sus pecados y sean salvos. Entonces vemos que Pablo tuvo una intervención en esta ciudad para que la iglesia del Señor pues se establezca y se expanda. Y vemos que Pablo se quedó por unos 2 o 3 años en Éfeso predicando, enseñando, exhortando en la sinagoga, y justamente haciendo milagros extraordinarios. Vemos en el versículo 11: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban en los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Todo iba tan hermoso, pero usted sabe que a veces las cosas están maravillosas. Dice, no es tan, si así llueve que no escampe, ¿no? Entonces, pero vemos que después de aquello hubo un gran alboroto porque realmente lo que se practicaba ahí en la parte secular
eran cosas que no tenían nada en relación con lo que el Señor Jesucristo había traído. Del versículo 23 en adelante dice, porque hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices. Es decir, que la predicación que Pablo viene y transmite a los que se bautizaron con el bautismo de Juan, que se convirtieron después al Señor, y justamente comenzaron a predicar, muchas personas se estaban arrepintiendo y convirtiendo al Señor Jesucristo. Eso en el perfil de ellos les dañaba el negocio, porque las imágenes que ellos hacían como plateros, es decir, como artesanos, eran de esas imágenes. Y justamente, según ellos, eran dioses poderosos, que esas imágenes tenían poder para cambiar vidas, para curar y hacer cosas maravillosas en las vidas de las personas. Y el negocio de ellos, pues, se iba a ir pico abajo. Entonces, es ahí donde vemos que el apóstol Pablo interviene de una manera exhortativa, anímica, pero no todo iba a ser color de rosas. Por eso en el versículo 38, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen el pleito contra alguno, audiencia se conceden, y el procónsul hay. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Es decir, que Dios utilizó a un hombre para que pusiera, dice uno, estabilidad en todos esos conflictos que se estaban presentando en Éfeso. Pero con todo este ambiente, con todo este ánimo, se abrió la congregación en Éfeso y empezó un gran ministerio ahí. Es la primera congregación que llega el Apocalipsis para animarle, porque justamente las prácticas que se presentan en esta ciudad no eran tan normales, eran anormales. Éfeso era el centro del culto a la diosa Diana, ¿sí? También conocida por los griegos como Artemisa. Y los cultos que se daban ahí eran cultos paganos. Tenían doncellas, tanto vírgenes como no vírgenes, y justamente las cosas que se hacían eran de una manera, dice uno, carnales. Éfeso también era la sede de las artes mágicas practicadas comúnmente en Asia en aquel tiempo. El culto al emperador también era practicado y aceptado como aliado de la región local en Éfeso, es decir que todas las personas que habitaban en Éfeso tenían que hacer un compromiso para rendirle culto a este emperador. Puede ser que no lo haga de una manera tan comprometida, pero después que diga, yo le rindo culto al César es más que suficiente. Y los cristianos tuvieron que enfrentarse a toda esa vida pecaminosa que se presentaban como un culto espiritual, una vida pagana. De todas esas índoles, la iglesia tuvo que experimentar. Y es ahí donde nos damos cuenta que la iglesia empieza de esa manera. Y vamos a ver un poquito aquí en el mapa. Tenemos cuando Pablo parte en el tercer viaje misionero, sale de Antioquía, ¿sí? Pasa por Tarso, Derbe, da toda la vuelta. De regreso, cuando nos encontramos en Acaya, él pasa a Éfeso. En Éfeso es que se queda un tiempo y hace todas estas acciones a favor del reino de los cielos. Entonces, muchas personas se bautizaron. Características positivas, pero antes de aquello, vamos a leer qué es lo que nos dice el mensaje del ángel a la iglesia que está en Éfeso. Éfeso, Apocalipsis, capítulo 2, verso 1 en adelante. Vamos a leerlo en su totalidad para así comenzar a ir interpretando lo que está manifestando la enseñanza en esta noche. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre,
y no has desmayado. Hasta ahí va todo muy bien. Ahora miren el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vemos algo importante aquí en este mensaje que le brinda el ángel del Señor a Juan, y Juan envía esa carta a las 7 iglesias que están en Asia. Características positivas de la iglesia en Éfeso. Capítulo 2, versos 2 y 3. Hace buenas obras, trabaja duro, no es perezosa, rechaza a los falsos maestros, sufre por Cristo con paciencia y no desmaya. ¿Sí? Esas son las cosas positivas. Ahora, vemos en el otro recuadro, dice, ¿qué requiere Cristo de nosotros? Ese es el enfoque y el propósito de la enseñanza que le va a brindar a Éfeso. ¿Basta con lo que hacemos para agradar al Señor? Es un ejemplo. Vamos al domingo como rutina, vamos y tomamos la cena, vamos y ofrendamos como normalidad y así sucesivamente. Recordemos las buenas obras que tiene Éfeso. Hace buenas obras, trabaja duro, no es perezosa, rechaza a los falsos maestros, sufre por Cristo con paciencia y no desmaya. A la vista previa de un cristiano dice, wow, hermosa la congregación. Pero ¿qué tiene Dios contra esta congregación? Que lo están haciendo por rutina o por compromiso. Porque hay algo que le falta a esta congregación. ¿Sí? Ha perdido su primer amor. Vamos a ir avanzando un poquito. Cristo esperaba más de la iglesia en Éfeso. Y eso lo vemos en Apocalipsis 2, 1 al 7. Esperaba más. No solo que haga estas cosas, pero faltaba algo importante. Cristo requiere más que aborrecer el error sin el amor. Cristo requiere más que obras sin amor. ¿Sí? Eso es lo que podemos analizar en 1 Corintios 13, 1 al 13. Todo lo que nosotros vayamos a hacer tiene que haber algo importante. Dice, si hablaras en lengua y no tuvieras amor, ¿de qué sirve? ¿Sí? Si vendieras todos tus bienes y los dieras a los pobres, y si no tuvieras amor, ¿de qué sirve? Somos como metal que retiñe, solamente hacemos bulla. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hay algo importante, ¿sí? Sobre todas las cosas, la más importante es el amor, dice él. Entonces, algo que tiene que ver en nuestra vida espiritual y la enseñanza primordial que le va a dar el ángel del Señor a esta congregación es que si hacemos algo, debe haber algo importante como base. Nuestro amor para con Él, en todos los aspectos. Vamos a ver las cosas positivas que tenía la congregación en Éfeso. Los efesios trabajaron duro para el Señor. Eso lo vemos en el versículo 2 y el 3 del capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Sí? Arduo trabajo. Trabajó fatigoso. ¿Sí? Un trabajo fatigoso, penoso. Es trabajo tan duro que produce dolor en el cuerpo. Si ustedes han tenido la experiencia de trabajar de un día de sol, donde han tenido que trabajar de sol a sol, amaneció el sol y ahí está, y así mismo tienen que caminar por muchas horas. Cuando usted llega ya a la hora de reposar, que es la noche, irse al descanso, a sus aposentos, el cuerpo solo quiere descansar. Es así donde las características que presentan esta iglesia, que han trabajado duro para el Señor. En la descripción de los pescadores que trabajan toda la noche, lo vemos en Lucas capítulo 5, verso 5. Es ahí donde viene el Señor y le dice, vamos, entremos nuevamente. Y la respuesta de Pedro, ¿cuál era? Maestro, hemos pescado toda la noche y no hemos conseguido nada y estamos cansados. Estar adentro del mar no es fácil. Yo no he tenido la experiencia, pero he escuchado a ciertos amigos que han tenido la experiencia y ciertos primos. ¿Sí? El barco se mueve, se agita el viento y más aún si toca pescar, se tira a la red, nuevamente se recoge, etcétera. Es un trabajo muy fuerte. Justamente de esa característica se refiere al esfuerzo que hace esta congregación de trabajar duro. Y también lo vemos como lo hace Epafras en Filipenses capítulo 2, verso 30. El apóstol Pablo dice, el trabajo que hace Epafras ha sido hasta un sacrificio, hasta exponer su muerte, su vida. Es decir, ha llegado hasta ponerse dice uno, exponerse a la muerte.
solo por asistir al apóstol Pablo, a un hermano en la fe. ¿Sí? No podemos ser salvos por las obras, eso dice Efesios, eso sí es verdad, pero no podemos ser salvos tampoco sin obras. ¿Sí? Recordemos lo que dice Santiago, la fe va añadida con las obras. Mi fe será demostrada por las obras que yo hago. Y vemos la otra. Los efesios perseveraban para el Señor. ¿Sí? La paciencia, soportar una carga pesada sin rendirse. Yo creo que algunos de nosotros también hemos tenido esa experiencia de llevar un peso sobre nuestros hombros por mucha trayectoria. Solamente cuando nos ha tocado mudarnos de casa. Solamente recordemos eso. Y cuando nos toca subir algunos pisos, yo me he tenido que trasladar al último piso del edificio. Y cuando llegan las cosas más pesadas, wow, uno termina molido. Soportar una carga pesada sin rendirse. La idea es de resistencia y perseverancia. Job es el ejemplo de esa paciencia. En Santiago capítulo 5, verso 11, él hace referencia de Job, de la paciencia que tuvo al soportar todas esas pruebas que presentan las escrituras que él pudo experimentar. ¿Sí? Hay que resistir al diablo con paciencia. Y eso es lo que nos dice 1 Pedro 5, 8 y 9. Servir a Dios no es como correr 50 metros. Se asemeja más a una maratón. Cuando hablamos de 200 kilómetros, 400 kilómetros o 500 kilómetros, no es fácil. Cuando uno ha tenido la experiencia de correr de participar en esas competencias de posta o de 50 kilómetros, pero también llega uno que es la maratón. La de posta es de velocidad, la de los 50 metros también es velocidad, pero cuando ya vamos a entrar a kilómetros es de resistencia. Es decir, que usted empieza y deja que el cuerpo se acople a lo que usted va brindándole, momento tras momento. Entonces, los que practican ese deporte comienzan no agitándose, ni saliendo, dice uno, de una manera tan acelerada que cuando ya acuerda el corazón está tan agitado que necesita descansar y recuperar fuerzas. Entonces, es de resistencia, ir poco a poco, hasta poder llegar a la meta. Eso es lo que nos presenta aquí esta congregación que perseveraban para el Señor. No se rendían, ¿sí? Estaban ahí firmes. La deficiencia, aquí llegamos al punto. ¿Has dejado tu primer amor? Creo que esta frase quiere decir sencillamente que habían dejado de amar como al principio. ¿Sí? Ya no amaban como es debido. Habían dejado la base fundamental de la vida cristiana y el servicio a Dios. El amor, sin este amor, ninguna de sus obras tenía valor para Dios. ¿Sí? Eso como lo vimos en 1 Corintios. Yo puedo hablar en lengua, yo puedo dar todo lo que tengo, pero si no tengo amor, de nada me sirve. El consejo de Cristo para la restauración de estos cristianos incluye 3 etapas importantes. ¿Sí? Cuando a nosotros nos pasa también eso, porque vamos a pasar por esas necesidades como cristianos del siglo XXI. ¿Sí? Entonces, cuando estamos pasando por esas necesidades que ya todo lo vemos como algo rutinario, o como que si asisto a la congregación o no asisto, no pasa nada, se ha acabado ese primer amor. Ya no hacemos las cosas como antes. O si nos toca servir, pues servimos porque es mi compromiso y no porque me nace. Ahí tenemos esas 3 pautas. ¿Sí? Primero, hay que recordar de dónde has caído, le dice a la iglesia en Éfeso. ¿Sí? Recuerda de dónde has caído. Y ahí le dice, arrepiéntete. ¿Sí? ¿Dónde hemos caído? Ahora sí, arrepiéntete. Después de ser conmovidos emocionalmente, es necesario cambiar la mente y la voluntad. Realmente la actitud que uno presente como cristiano tiene mucho que ver con lo que Dios vaya a probarnos. ¿Sí? Hay que decidir actuar de una manera diferente. Aún amar es algo que podemos y debemos decidir hacer. A veces los matrimonios pasan necesidades muy grandes. Y es ahí donde dice, ya se me acabó el amor. Pero uno decide si amo o no amo. Eso es lo que nos está animando aquí el estudio. Arrepiéntete, un cambio de mente. Ya no piensas como el mundo. Ahora comienza a pensar como Cristo, cuando recién te bautizaste. Ese amor, cuando tú sentiste y que estabas fiel en las cosas del Señor y que lo hacías porque te nacía. Eso necesitas nuevamente retomar. Haz las primeras obras. De nada sirve recordar ni cambiar de parecer si no ponemos por acción lo que hemos propuesto hacer. Esto es el aspecto activo de la restauración. ¿Sí? Yo puedo decidir, me arrepiento.
pero si no lo llevo a cabo, si no comienza a accionar, va a ser algo muy difícil. ¿Y cuál es la consecuencia que le brinda la enseñanza aquí el ángel a Juan, y Juan se lo presenta a la iglesia? Que si no te arrepientes, te quitaré el candelero. ¡Wow! Sí, miren cómo el ángel del Señor, el mismo Señor Jesucristo, exhorta a la iglesia. Si no te arrepientes, quitaré el candelero de ti. De su lugar significa que dejará de ser iglesia de Cristo. El Señor ya no la va a reconocer como iglesia de Cristo. Si no comenzamos a hacer las cosas como Él nos enseñó, de corazón, con un amor sincero. ¿Sí? Hablaba un poquito de los nicolaitas. Realmente no sabemos quiénes eran. ¿Sí? En algo en profundidad para decir tienen estas raíces, nacieron de esto, casi no sabemos nada. Pero lo que sí es que son personas que se hacen pasar por maestros, ¿sí? Que conocen mucho, pero a la final estaban introduciendo una doctrina errónea dentro de la iglesia, ¿sí? Y termina la enseñanza y dice: el que tiene oídos, oiga, ¿sí? El tema de este libro es la victoria, y eso es lo que vamos a estar viendo con estas congregaciones, con esta enseñanza a estas congregaciones. Que el que persevera hasta el final es victorioso, el que se arrepiente y comienza a cambiar de actitud, ¿sí? Sigue permaneciendo como iglesia de Cristo. Y dice: y al que soportar todas estas cosas, permaneciere fiel, se arrepiente y comienza a tener una vida buena, comerá del árbol de la vida. La primera vez que yo me asombré de escuchar del árbol de la vida fue cuando Adán y Eva salieron del paraíso. Dice: es necesario que ellos salgan, porque si extienden su mano, dice, ya son como nosotros, pero ahora si extienden su mano ya no morirán, serán eternos. El árbol de la vida no ha sido tocado, pero en el Nuevo Testamento nos presenta que ese maná, ese árbol de la vida es Jesucristo. ¿Sí? Si nos sostenemos de él, podremos disfrutar de la vida eterna. Muy bien, hemos terminado en breves rasgos lo que es la enseñanza a Éfeso. Ahora vamos a lo que es Esmirna. Esmirna se encontraba a unos 55 kilómetros de Éfeso, ¿sí? Llega de Patmos a Éfeso, ahora está llegando a Esmirna el mensaje de Apocalipsis. Unos 195 años antes de Cristo, esta ciudad manifestó su fidelidad a Roma por erigir monumento a la diosa Roma, ¿sí? Durante el reino del emperador romano Tiberio, del 14 al 37 después de Cristo, un templo al emperador fue construido en Esmirna. Los juegos publicanos en Esmirna eran especialmente magníficos y resaltaban lo que significaba esa ciudad. Ahora, miremos lo que dice la palabra de Dios, el mensaje de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La descripción de Cristo en este caso como el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivió es especialmente aplicable en el mensaje a una iglesia que iba a sufrir tanto como la de Esmirna. Realmente lo que ellos iban a padecer no solamente era en la parte exterior que uno podía ver, palpar. Muchos de los cristianos también estaban siendo seducidos por todas estas idolatrías espirituales, toda esta práctica pagana, que había mucha fornicación, mucho adulterio en esa ciudad. Entonces, esas cosas el Señor empieza hablando de que Él fue el que estuvo muerto y vivió, el que era el primero y el postrero. Está dándole un ánimo a la congregación. Cristo se describe así para causar confianza en esta iglesia, amenazada con el sufrimiento y la muerte. Vivió. Señala la resurrección.
Y eso es lo que transcribe 2 Timoteo 2:8. El propósito de esta descripción es infundir en ellos confianza a pesar de las tribulaciones que iban a sufrir. Realmente estos cristianos, y por eso es que veíamos el propósito de por qué mandaban estas cartas. Y lo veíamos justamente el hermano Freddy hacía la referencia, pero justamente solamente eran para estas 7 iglesias o también servía para otras. Y aquí vemos el propósito por qué el ángel del Señor manda las cartas a estas 7 iglesias. Porque realmente iban a pasar necesidades, pero necesidades difíciles dentro de las congregaciones. Para que más después se le diga a otra congregación, dice, este es el templo de Satanás. Wow, dentro de la misma congregación. Pónganse a ver entonces. Pero ya vamos a llegar a ese punto. La palabra tribulación significa presión, ¿sí? Iban a ser tan presionados que muchos iban a rendirse o dice uno cuando está en la milicia, a desertar en lo que ha creído. Era como cuando hacen vino, tienen que exprimir tanto la uva para sacar su néctar, ¿sí? Ese jugo. Era de esa manera más o menos que se describe el sufrimiento que ellos iban a tener. 3 problemas específicos que sufrieron los santos en Esmirna. La pobreza material. Esmirna no es que era una ciudad pobre, era rica, millonaria, ¿sí? Pero los cristianos eran pobres. Y una de las razones era porque no se sometían a a las coimas o a los fraudes que ellos estaban acostumbrados a hacer. Pero aquí tenemos que la iglesia, muchos de los hermanos, más bien casi todos, eran pobres, ¿sí? Otro punto es la blasfemia de judíos carnales, ¿sí? Y encarcelamiento. Conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Miren las 2 características que pone la enseñanza. Conozco tu pobreza, pero también sé que eres rico, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia? Es que pobres en la parte del mundo que es económico material, pero ricos en espíritu. A pesar de ser Esmirna una ciudad muy próspera, parece que la mayoría de los cristianos padecía de la pobreza material. Tal vez, perdón, tal vez sería porque generalmente la gente pobre responde mejor al evangelio, buscando un refugio en el Señor, y eso es lo que vemos en 1 Corintios 1:26 y Santiago 2:5. Entonces, uno se quiere refugiar en el Señor, uno busca consuelo en el Señor, y justamente en la prédica del domingo veíamos el Salmo 73, cómo ese levita Asaf muestra que él se siente un poco confundido, ¿sí? Agobiado por todo lo que el mundo presenta. Que las personas que no tienen a Dios, que las personas que hacen el mal viven prósperas, y el que se sujeta a Dios, el que vive bien, el que trata de ser transparente, honesto, siempre pasa necesidades. Pero vemos ahí que Dios siempre tiene un propósito, y eso es lo que nos presenta al final del capítulo 73 de los Salmos. A pesar de su pobreza material, gozaban de una riqueza espiritual. Los falsos judíos, ¿sí? Parece que había muchos judíos en Esmirna y ellos eran muy agresivos en sus ataques contra la iglesia del Señor. Y eso es lo que vemos en Hechos, capítulo 13, 44 y 45. Ellos siempre hacían turbas, buscaban más gentes y trataban de hacer lo imposible para que ellos no predicasen el evangelio, ¿sí? Se dicen ser judíos, pero no lo son en verdad, porque el verdadero judío es aquel que está sujeto a Cristo. ¿A qué se refiere este punto? Un verdadero judío reconoce la promesa del Señor que da en Génesis 3:15 y analiza todo el recorrido de la historia concerniente a lo que está escrito en el Pentateuco, en los profetas, ¿sí? En los libros de sabiduría. Todo eso muestran cómo el Mesías se va presentando y lo esperan con ansias. Cuando llegan, lo reciben y se gozan con él. Entonces, aquí hay algunos judíos que dicen ser judíos originales, pero no lo son, ¿sí? Los que se oponen a la verdad de Dios revela que son hijos del diablo. Eso es lo que vemos en Juan 8:44. ¿Sí? Por este motivo son llamados sinagoga de Satanás. Y wow, eso es una reprensión muy fuerte. Sinagoga de Satanás. Es decir, que esas personas estaban más bien conviviendo con Satanás, practicando sus hábitos, sus costumbres, ¿sí?
La tribulación de estos cristianos iban a durar por 10 días. Esta prueba será prolongada, ¿sí? Pero también tendrá fin. Esos 10 días quiere decir que tiene un principio, pero también no iba a ser eternamente. Pero que esos 10 días de tribulación tenían que soportarlo, tenían que mantener firmes. Y justamente nos hace recordar como cristianos en este siglo XXI que a veces pasamos tribulaciones, pasamos necesidades. Y es ahí donde tenemos que mantenernos firmes en el Señor para salir victoriosos. ¿Sí? El diablo era el autor de la persecución, pero lo hacía por medio de instrumentos humanos. Evidentemente judíos que atacaban a los cristianos y las autoridades romanas que literalmente llevaban a cabo la persecución. No era fácil lo que estas 7 congregaciones estaban viviendo o experimentando. Nosotros como cristianos en este siglo XXI y viviendo en este país de Ecuador que tiene libre culto, para nosotros es una gran bendición. Reunirnos, ¿sí? Predicar el evangelio, que nadie nos ponga obstáculo, que nos digan, hey, ¿usted por qué lo hace? ¿O cuál es su rey? ¿Sí? Pero otros países sí sufren eso. Tenemos Indonesia, sí, son países que hemos visto que ellos han sido muy maltratados. Pero hay que perseverar. La victoria en el Señor nos da muchas recompensas y son muy fructíferas. El reto, sé fiel hasta la muerte. Ese es el ánimo que le da a las 7 iglesias y también a nosotros. Esta exhortación significa ser fiel incluso hasta el punto de morir. Como decía hace un ratito, nosotros no hemos tenido la experiencia de decir, a ver, ¿quién es tu rey? ¿Cristo o el presidente? No hemos tenido esa experiencia, porque si no íbamos a extinguirnos de esta tierra. Pero es ahí donde estas personas estaban experimentando eso. Hay que estar dispuesto a morir por sus convicciones, si fuera necesario. No deje que nada ni nadie le desanime en su servicio a Dios, aunque tenga que morir por él. Realmente, todo, si nos ponemos a analizar desde la primera exhortación y el ánimo que le da la primera iglesia, que es Éfeso, ahí sigue Esmirna, ¿sí? Y ahí siguen las otras congregaciones, todo tiene un linaje, tiene una línea y se va conectando una con otra. Mire lo que dice aquí. La promesa, yo te daré la corona de vida. El requisito para recibir esta bendición es ser fiel al Señor, cueste lo que nos cueste. La palabra corona es traducida de la palabra griega estéfanos. Se refiere a la corona entregada como premio al vencedor de una lucha. Esmirna era famosa por sus eventos deportivos en los cuales el premio era la corona, estéfanos. ¿Sí? La promesa en forma negativa es no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso yo creo que va a ser lo más difícil para el espíritu. Vamos a experimentar la primera muerte, la separación del cuerpo y del espíritu, pero la segunda es una promesa del Señor que el Señor nos da si permanecemos fieles hasta el final. Aquel que es vencedor por ser fiel hasta la muerte no tendrá que preocuparse por la segunda muerte. La segunda muerte es la separación eterna de Dios. El espíritu nuestro se separa de Dios y eso será lo más triste de la existencia. El castigo eterno, también llamada simbólicamente el lago de fuego, eso es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 26, ¿sí? También en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 1, 6 al 9. Después de la muerte física del hombre, todos tendremos que ser juzgados. Y eso es lo que nos dice Hebreos 9, 27. Y el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Sí? Si no hemos sido fieles, tendremos que sufrir una segunda muerte. El ánimo, hermanos, no solo para la iglesia de Esmirna, sino también para nosotros. A pesar de los sufrimientos, de las calamidades que pasemos en este mundo, no neguemos al Señor. Más bien mantengámonos firmes, soportemos, seamos fieles hasta la muerte. Ahora pasamos a la congregación de Pérgamo. Esa enseñanza también está dirigida a esta congregación. Al salir de Esmirna, el camino que venía de Éfeso seguía la costa por unos 60 kilómetros y luego se dirigía al noroeste unos 20 kilómetros a Pérgamo. ¿Sí? Había muchos templos paganos en Pérgamo. ¡Wow! Eso es difícil. Importante, con muchos templos importantes con relación al libro de Apocalipsis, Hechos, que había dos templos dedicados a Roma. Inscripciones de aquel tiempo señalaban a Pérgamo como la primera ciudad en Asia que erigió un templo al emperador Augusto. ¿Sí? Y era una de las ciudades preeminente en los cultos a estos emperadores, darle gloria a los hombres. Y justamente tenían que jurar fidelidad y culto
a estos emperadores. Y era difícil para los cristianos. Tenían que soportar todas estas calamidades, ¿sí? Vamos a leer un poquito lo que nos dice el mensaje a Pérgamo. Capítulo 2 de Apocalipsis, verso 12 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y de dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, perdón. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Wow, qué linda escritura. ¿Sí? Ahora vamos a interpretar un poquito lo que está escribiendo ahí. En el caso de esta iglesia, Cristo se describe como el que tiene la espada aguda de 2 filos, ¿sí? Debido a los falsos maestros que amenazaban. Se lo vemos en el versículo 12. Y justamente me recuerdo cuando el apóstol Pablo le manda la carta a Tito, ¿sí? Y justamente dice, a estos que trastornan casas enteras hay que taparles la boca. Vas a recordar eso, que justamente a estas personas también aquí, a estos falsos maestros, con esa espada aguda, ¿sí? De doble filo, iba a tapar esos comentarios, iba a quitar esos comentarios. Esta espada aguda sirve para pelear contra los falsos maestros y enemigos de la iglesia, según Apocalipsis 2:16. ¿Sí? El punto más fuerte de estos cristianos es que no negaron la fe a pesar de la persecución y los falsos maestros que los rodeaban. Era tanto que ellos mismos se infiltraban dentro de la iglesia y a los mismos cristianos le predicaban. ¿Qué haría usted si llega alguien, puede ser que conozcamos o no conozcamos, y comienza a predicar a los hermanos en Cristo y peor a los recién convertidos otra doctrina? No era fácil para ellos soportar esto. ¿Sí? Algo ventajoso que tiene, dice, retienen mi nombre. No aceptan decir César es Señor. No rendían culto al César. Insistían que Jesús era el Señor. Y eso siempre tiene que caracterizarnos como cristianos. ¿Sí? Jesús es nuestro Señor. No le rendimos culto a otras cosas. ¿Sí? No has negado mi fe. No negaron su fe en Cristo. Se lo podemos ver en Mateo 10, 32 y 33. ¿Sí? Con relación a la persecución. Los cristianos al principio, cuando vemos el comienzo de la iglesia, pasaron muchas necesidades, pero ellos se mantuvieron firmes. Aún, me acuerdo que cuando la iglesia empezó, ¿a quién mataron? Al primer mártir, Esteban, y la iglesia siguió adelante. Aquí tienen a alguien, dice, mi siervo fiel, Antías, ¿sí? Aún que lo mataron a él, la iglesia siguió firme, ¿sí? La doctrina de Balaam. Hablar de Balaam, era un profeta, y justamente era un profeta de naciones paganas, ¿sí? Y justamente este profeta nunca estaba en contra de Dios. Si leemos esos textos que están en Números, el profeta le da un consejo a Balac, que era el rey de los moabitas. Respétalos, a estos de aquí, respétalos. Pero por detrás era un hombre muy hipócrita, un profeta muy hipócrita. Por detrás estaba siempre metiendo cizaña a estos reyes, a estas naciones paganas que estén en contra de el pueblo de Israel. Eso es lo que ustedes van a analizar en Números, capítulo 22, 23. ¿Sí? No obstante, Balaam dio consejos a los enemigos de Israel para que engañaran a Israel con las mujeres paganas
Este es uno de los puntos principales que muestra en números 22 y 23 y lo que se estaba practicando en estas ciudades, ¿sí? Esta es la doctrina de Balaam, ¿sí? Fornicación y adulterio, según que rendían culto espiritual, pero todo lo que presentaban era algo carnal, algo vergonzoso, algo denigrante ante los ojos del Señor. ¿Sí? Como resultado, Dios mismo castigó al pueblo de Israel por los pecados cometidos, ¿sí? Por involucrarse con estas prácticas paganas. Dios siempre tuvo paciencia del pueblo de Israel y siempre lo encaminó a las cosas buenas, las cosas espirituales. 3 errores que resultaron de la doctrina de Balaam. Los siervos de Dios tropezaron cuando fueron atraídos por mujeres paganas. Un tropiezo es cualquier objeto que pueda provocar una caída. En este caso eran mujeres, ¿sí? Por eso lo acabé de decir hace un rato, las cosas que se daban en esa ciudad, en esos templos, eran cosas pero terribles. Pero a la vista del hombre eran muy seductoras. Porque si el pecado fuera terrible, horrible, nadie lo probara, ¿sí? Al momento es dulce como la miel, pero después del rato es amargo como la hiel. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Pero aquí lo que estamos viendo es que tenemos cristianos practicando estas clases de doctrina, ¿sí? Clases de cultos. Los siervos de Dios participaron en la idolatría espiritual. Los siervos de Dios cometieron estas clases de actos ilícitos espiritualmente. En cuanto a los nicolaitas, lo único que sabemos es que eran falsos maestros, no sabemos nada con respecto a su doctrina. El error de la iglesia en Pérgamo era la tolerancia de estos falsos maestros, ¿sí? Es decir, escucharles, es decir, aceptarlos, decirles bienvenido, ¿sí? Y no era lo correcto ante los ojos del Señor, ¿sí? Y es ahí donde el Señor les reprende y les anima que se arrepientan, que tengan otra actitud, ¿sí? Es interesante que dice, vendré a ti, pero luego aclara, pelearé con ellos. Esto parece indicar que aunque la iglesia toleraba estas enseñanzas, la iglesia en general no la había aceptado. Por eso es que le habla un poquito, ¿sí? Hablando de este grupo de cristianos que estaba practicando. Aló, buenas noches, con la niña, con la mamá de la niña Gabriela Cristina Peralta Llerena. Buenas noches. Buenas noches. Creo que usted esté equivocada de teléfono. No es ese. ¿Con quién deseaba hablar? Con la mamá de la niña. Muchas gracias, Eri. Al presentarnos este panorama, reconocemos que no eran todos los que estaban involucrados en estas prácticas pecaminosas, ¿sí? Había un grupo que no aceptaba a los falsos maestros, había un grupo que no les decía bienvenido, y había un grupo que no estaba practicando esta clase de cultos paganos. Y a estos hombres es que Dios les dice, pelearé con ustedes. Es importante notar que no basta rechazar la idolatría y doctrinas que obviamente van contra el verdadero Dios. También debemos rechazar toda enseñanza, ¿sí? Toda práctica. ¿Somos o no somos? Esa es una de las inquietudes que se nos va a presentar en la enseñanza de estas 7 congregaciones. ¿Somos o no somos? Los vencedores podrán comer del maná escondido. El maná era el sustento material que los israelitas recibieron de Dios en el desierto. Y eso es lo que vemos en Éxodo 16. Cristo es el verdadero maná o pan del cielo. Juan 6, 31 al 65. ¿Sí? Y qué hermoso cuando uno lee Juan, ya lo estudiamos con la congregación. Y qué lindo es ver cómo el apóstol Juan presenta a Jesucristo como el mismo Mesías. Y estudiamos los 7 yo soy. Sí, yo soy el pan de vida. Él es nuestro sustento espiritual. Creo que la idea es vida espiritual. Comer del árbol de la vida, ¿sí? Apocalipsis 2.7. Recibir la corona de la vida, Apocalipsis 2.10. Y comer del maná escondido, Apocalipsis 2.17. Son referencia
a la misma bendición espiritual. Vida eterna y abundante, pero de una manera buena ante los ojos del Señor. Es posible que menciona el maná escondido, porque la vida del cristiano está escondida. No se ha revelado claramente todavía la gloria de nuestra vida. Colosenses 3:1 nos manifiesta esto. Cristo, nuestro maná, está escondido. Aquellos que no quieran reconocerle como el Señor, no quieran ser parte de Él. Pero nosotros tenemos una bendición en este siglo XXI. Hemos reconocido que Él es nuestro sustento, Él es nuestra gloria y también nuestra victoria. Los vencedores recibirán una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito en ella. Apocalipsis 2:17. El significado general es la seguridad del favor de Dios y un conocimiento íntimo de Dios. Eso significa eso. La piedrecita, Cephos en el griego, se echaban en las urnas para votar, para condenar o exonerar a uno que era acusado de algún crimen. Esa práctica lo tenían ellos. Según datos recopilados de las costumbres de aquel tiempo, la piedrecita blanca se entregaba también a quienes, como emblema de hospitalidad, hombres que eran buenos hospedadores. El segundo, al hombre que se libertaba de la esclavitud, como emblema de su libertad y ciudadana. 3, al vencedor en eventos deportivos, ¿sí? Al vencedor de eventos deportivos. Y 4, a los guerreros cuando regresaban de una batalla. Realmente, esto es lo que presenta el significado de esta piedrecita. Y lo vamos a tener nosotros, si venciéramos y estuviéramos fiel hasta el final. Siempre vamos a hablar de la victoria. Ese es el propósito del libro de Apocalipsis. Cristo es victorioso y la iglesia que permanezca hasta el final, fiel, aún exponiendo su vida, será victoriosa con Cristo. El hombre nuevo. Apocalipsis 2:17. El hombre nuevo es parte de la vida nueva, la nueva creación que caracteriza la gloria que Dios preparó para los fieles, los vencedores en el destino eterno del cristiano. ¿Sí? Después de esta vida todo es nuevo. En el Apocalipsis encontramos el hombre nuevo, la nueva Jerusalén, el nombre nuevo de Jesucristo, el cántico nuevo, el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Sí? Tiene mucha referencia a lo que se va a estar explicando en este libro, en este estudio. Todo esto se relaciona con la victoria del cristiano y su morada eterna gloriosa. Aparte de esto, no es posible decir que el nombre nuevo sea cierto nombre específico. ¿Sí? No es algo que estamos buscando, no. Ustedes lo saben porque lo recibieron, cristianos. Ese es el nombre nuevo. Seguidor de Cristo, seguir sus pisadas, ser fiel como él fue fiel hasta la muerte. Ahora vamos a entrar un poquito a Tiatira. Tiatira se encontraba a 60 kilómetros al suroeste de Pérgamo. En Tiatira abundaban los gremios o sindicatos de obreros. Casi todos estos sindicatos o gremios estaban dedicados a algún culto pagano. ¿Sí? Mediante la membresía y la participación de estos sindicatos cristianos, ¿sí? Sindicatos. Los cristianos podían verse comprometidos con el culto de dioses paganos. A veces estos gremios involucraban a toda la sociedad. Yo para trabajar en un lugar tengo que ser parte de un gremio. Ese gremio tiene un estatuto personal y justamente tienen ciertas actividades como gremio. Y ahí están los cultos paganos. ¿Cuánto no están comprometidos los hermanos en Cristo de esta ciudad que habita en Tiatira? ¿Sí? Ok, sigamos adelante. Cristo se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Sí? Y esto es un símbolo. ¿Qué nos enseña esto? Esto señala su capacidad de ver tras las apariencias y conocer los pensamientos del corazón. Eso lo vemos en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 23. Cristo tiene la capacidad de discernir si uno está sinceramente dedicado a Dios o no. Eclesiastés 12:14, Hebreos 4:2 y 13 nos dan la referencia, pero el que me gusta más
Jeremías 17, 9 y 10. Dios que escudriña la mente y prueba los corazones. Wow. Realmente al hombre le podemos mentir, pero a Dios no. Y eso es lo que Él viene a presentarse ante esta congregación. Cristo también se presenta como el que tiene pie semejante a bronce bruñido. Parece ser una referencia a pasar por el fuego de las pruebas como Cristo hizo en su vida y muerte y salir victorioso. Apocalipsis 1:15. ¿Sí? Estas características que estamos viendo aquí es cómo Dios se presenta ante esta congregación. Cristo menciona 6 atributos positivos de la iglesia en Tiatira. Vamos a verlos un poquito. Son hermosos. Sus obras, su amor, su fe, su servicio, su paciencia, su progreso o crecimiento espiritual. Cada congregación tiene atributos, ¿sí? Pero también hay algo que tienen que mejorar. Es como ver a un cristiano en el siglo XXI. Hay cristianos que tienen buenos atributos, pero tenemos que crecer en otras áreas, ¿sí? Y es ahí donde Él nos anima con estas enseñanzas, es que como cristianos somos 2 cosas, un cristiano espiritual o un cristiano carnal. Nosotros decidimos qué ser. Tus obras postreras son más que las primeras. Miren, ¿sí? Tuvieron obras primeras, pero las que vienen después y las que están haciendo después son mejores que las anteriores. El error fundamental de la iglesia en Tiatira era la tolerancia de la profecía falsa, conocida como Jezabel. Su enseñanza falsa llevaba a cristianos a 2 errores fundamentales: la fornicación y la idolatría, comer cosas sacrificadas a los ídolos. A pesar de su clara contradicción con la voluntad de Dios, por alguna razón la iglesia en Tiatira toleraba que esta profetisa, ¿sí?, enseñara su doctrina falsa y destructiva a los hermanos. Es decir, eran tolerantes. Y es ahí cuando decimos tolerante, decir, bienvenido, recibimos lo que nos vas a decir. Y Dios no tiene relación con eso. Parece que esta mujer se llamaba Jezabel, por ser del mismo carácter perverso que una mujer de este nombre que encontramos en el Antiguo Testamento. Todos conocemos más o menos la historia de Jezabel en el Antiguo Testamento. No solo era ella mala, sino que su maldad se la transmitía a su esposo para que él también sea malo con los demás. ¿Sí? Era esposa del rey Acabó. Era culpable de matar a los profetas de Jehová. No solo hacía mal, sino que también incitaba a su marido a practicar toda clase de idolatría y maldad. ¿Sí? Trató de matar al gran profeta Elías. Ella fue destinada a un fin vergonzoso, ¿sí? Destinada a sus pasiones carnales. Ese era su fin. En eso iba a morir. La mujer de la tierra también incitaba a los siervos de Dios a practicar la maldad. Les seducía mediante una enseñanza engañosa que tentaba sus deseos o pasiones materiales. Es ahí donde no podemos decir nosotros no estamos expuestos a caer en ciertas prácticas pecaminosas. Más bien todos estamos exentos a caer. Pero es ahí donde Dios nos anima justamente con esta enseñanza. Manténganse firmes. Vamos a ver más adelante el ánimo que le brinda. La fornicación tiene relación con la idolatría pagana. En muchos cultos paganos, la fornicación literal con prostitutas en los templos paganos era parte del culto idólatra. Era terrible la situación. Y cada vez, al momento que yo he estado estudiando esta enseñanza, esta carta, estas congregaciones, me doy cuenta cuál era el propósito del Señor, ir pronto con este mensaje a estas congregaciones. Yo creo que si en este siglo XXI las iglesias de Cristo estuvieran pasando necesidades como esta, Dios enviaría siervos del Señor con mensajes bíblicos prósperos, productivos, ¿sí? Y de arrepentimiento, para que su iglesia vuelva sus ojos hacia Él, ¿sí? Sus hijos, miren lo que dice el versículo 23 del capítulo 2, eran aquellos que seguían sus enseñanzas falsas. Dios es paciente, pero llega el momento cuando el castigo por el pecado es inevitable. ¿Y qué quiere decir ahí? Que Dios es paciente. Sí, Dios es amor, pero también es justo.
Él nos llama de muchas maneras, a través de un mensaje bíblico, a través de un consejo de un hermano, ¿sí? Nos motiva a través de un cónyuge, etcétera. Nos hace ver la realidad de la vida. El mundo trae aflicción, pero Dios trae paz. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y es ahí donde Él trata de muchas maneras, pero cuando el ser humano ya no quiere, Dios actúa de una manera más severa. Cristo podía juzgar así porque Él escudriña la mente y el corazón y sabía muy bien que ella no quería arrepentirse. Y como ella no quería arrepentirse, quería llevar a otros con ella a su infierno. Por tanto, algo tenía que hacer para evitar el engaño de más almas. La arrojó en cama, ¿sí? Señala que en el lugar de placer de la fornicación, ella sería arrojada en un lecho de dolor. Su conciencia todos los días le iba a recriminar. Su dolor siempre la iba a carcomer por sus acciones. ¿Sí? Todavía existía, no obstante, la oportunidad para que cristianos que habían sido engañados por ella se arrepientan para evitar el castigo de Dios. Dios siempre anima a su iglesia a tener una actitud de arrepentimiento. Porque mientras estemos en esta carne, mis queridos hermanos, vamos a cometer un error. Pero Dios siempre nos anima a reivindicarnos, a corregir nuestro camino. Nuestra relación con Dios es individual, ¿sí? ¿Y cuándo se ve reflejado? Cuando mis acciones son buenas, se ve reflejado con otros cristianos que también sus acciones son buenas. Y ahí se ve un efecto congregacional. Pero si decimos que yo dependo, que mi salvación depende de tal hermano, no es así. Yo tengo que adquirir una buena relación espiritual con mi Dios. Y eso es lo que se refiere. Nuestra relación con Dios es individual. Y el ánimo es para cada cristiano que se esfuerce y vele por su vida espiritual. Vamos a avanzar un poquito. Hace una clara distinción entre los cristianos en Tiatira que seguían la doctrina de Jezabel y los que no tenían esa doctrina. El verso 24 lo está manifestando de Apocalipsis capítulo 2. No podemos salvarnos simplemente por pertenecer a una congregación fiel y activa, ni seremos condenados simplemente porque algunos en la congregación no sean fieles a la palabra del Señor. Las profundidades de Satanás parecen ser revelaciones falsas y engañosas recibidas por medio de la supuesta profetisa. ¿Sí? No toda revelación realmente proviene de Dios. Hay hombres que dicen que vienen de Dios, pero no son de Dios. Y es ahí donde tenemos que probar los espíritus. Y por eso también tenemos que conocer las Escrituras para ver cómo hacemos lo que hacían los hermanos de Berea. Y eran más nobles que los de Tesalónica. Cuando Pablo predicó y el otro hermano dijo, examinaron para ver si lo que estos hermanos decían era conforme a las Escrituras. Y eso es noble. Eso es noble. ¿Sí? La responsabilidad de los cristianos fieles en Tiatira era seguir adelante con la fidelidad que ya practicaban hasta el fin. Si habían propuesto algo al inicio, sigan permaneciendo. Les está refiriendo aquí el ángel. Lo que teníais se refiere a los atributos positivos mencionados en el capítulo 2, verso 19. Lo que habían hecho en el pasado no bastaba para el futuro. ¿Sí? Tenían que seguir adelante con la misma fidelidad durante toda la vida. Toda la vida. Las prácticas que nosotros hacemos es mejorándola cada vez más y presentándose ante el Señor como buenos cristianos. El vencedor es aquel que guarda las obras de Cristo hasta el fin de su vida. Como vimos en Hebreos 9:27, después, y muera el hombre una sola vez, después de esto es el juicio. Podemos decir que todas las cosas que pasan en este siglo XXI, muchos se refieren a que ya está viniendo el Señor, pero no necesitamos que venga el Señor. ¿Sí? Porque Él tiene paciencia. Él dice en Primera de Pedro, Él tiene paciencia porque no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero la realidad nuestra es que tarde que temprano nuestras vidas se van a extinguir. Y ese es el ánimo que le está presentando a Tiatira. Lo que hiciste atrás no basta solamente hasta hoy. Tienes que seguirlo practicando. Síguelo practicando. ¿Sí? Porque tiene que ser hasta el final de nuestros días. Nuestras obras son prueba de nuestro carácter y muy importantes en nuestra relación con el Señor. El vencedor tendrá la autoridad sobre las naciones.
¿sí? Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero. Wow, ese privilegio vamos a tener. Cristo ya ejerce esta potestad sobre las naciones. Nos dijo en la introducción en Apocalipsis, en el capítulo 1, Apocalipsis 1:5, el soberano de los reyes de la tierra. Aunque los siervos de Dios sufrían a las manos de las naciones en su vida terrenal, los que eran fieles a Dios hasta el fin iban a ser vencedores, aún sobre las naciones que las perseguían en aquel tiempo. ¿Sí? El mensaje principal es que vale la pena ser fiel a pesar de los ataques contra la iglesia, porque el fin, Cristo y el cristiano fiel serán victoriosos. Ese es el lema de este estudio, mis queridos hermanos. En el fin, Cristo y el cristiano fiel serán victoriosos y los perseguidores de la iglesia serán destruidos. Esa es nuestra esperanza. Y aparte de aquello, como vimos en las enseñanzas que nos da el Señor, no estamos peleando solos. Es necesario que yo me vaya, dijo el Señor a los apóstoles, para que venga el Consolador. Estamos peleando con Él. Y Él mandó su Espíritu, ¿sí? Para que nosotros tengamos ese instrumento y que pelea a nuestro lado. En el Apocalipsis la iglesia son candeleros, los ángeles de la iglesia son estrellas y la cabeza de la iglesia es la estrella más brillante, Cristo. Cristo mismo es nuestra herencia. Estaremos en perfecta comunión con Él después de esta vida. Ese es el ánimo que nos da el estudio en esta noche, mis queridos hermanos, sobre estas 4 iglesias. Aquí tengo una imagen donde vemos ciertos símbolos, candeleros, la espada de 2 filos, ¿sí? Las 7 estrellas, y de esto vamos a estar tratando. Hemos viajado un poquito por estas 4 congregaciones. El hermano Dani la próxima semana nos estará refiriendo de las 3 últimas, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Sí? Queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a tener una oración final y después para tener algunos comentarios y preguntas. Vamos a orar, por favor. Querido Papito, gracias por su amor infinito y acompañarnos en esta noche con tu estudio, mi Dios, con su palabra, con esa enseñanza maravillosa. El propósito lo estamos viendo, las congregaciones en esos tiempos estaban pasando muchas necesidades de toda índole, mi Dios. Pero también nos dejan una gran enseñanza, que hubieron ciertos grupos que no se inclinaron a lo carnal, sino más bien se mantuvieron en lo eterno, en lo espiritual. Queremos seguir, Padre, esos ejemplos. No sabemos lo que nuestros hermanos están pasando, están viviendo, están experimentando, querido Dios. Pero mi Dios, que su espíritu, que es su instrumento, ¿sí? Una herramienta muy importante en nuestras vidas espirituales, la sepamos aprovechar. Que nos guíe bajo la dirección de su palabra y que ese espíritu suyo, Padre, que mora en nosotros, siempre nos haga entender qué es lo bueno ante sus ojos. Gracias, Papito Dios, por esta linda noche, por mis hermanos, que este lindo mensaje, Padre, se quede impregnado en estos sentimientos en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, para ponerlo por práctica. Reconocemos que usted ya es victorioso y queremos ser cada uno de nosotros una iglesia victoriosa con usted. Gracias por acompañarnos todos los días. Oramos por los hermanos que están aquí presentes, Padre, y también los que nos siguen por el Facebook, mi Dios. Cristo Jesús, oramos. Amén.